Memphis, Tennessee, diciembre de 1851. En una subasta bajo la lluvia junto al río Mississippi, algo sucedió que perseguiría a la élite empresarial de la ciudad durante décadas. Un solo esclavo, un joven de apariencia física que desafiaba cualquier lógica de mercado, se vendió por una suma tan elevada que desató una serie de acontecimientos que nadie podría haber previsto. En 6 meses, 3 de las familias más ricas de Memphis serían destruidas. En un año, el comprador mismo desaparecería, dejando solo entradas en su diario que insinuaban que había descubierto algo mucho más peligroso que el simple comercio. Los periódicos locales de la época tienen agujeros inexplicables, semanas enteras desaparecidas como si alguien hubiera borrado la historia de lo que había ocurrido. ¿Por qué era tan codiciado este esclavo que los hombres arriesgaban todo por poseerlo? ¿Qué vendía en secreto que familias poderosas querrían borrar de la historia? Pero antes de seguir con la historia de lo que se llegó a conocer en voz baja como el enigma de Memphis, asegúrate de suscribirte a este canal y de activar la campana de notificaciones, porque lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que crees saber sobre el sur anterior a la guerra civil. Escríbenos y dinos desde dónde nos escuchas. Nos encanta saber de nuestra comunidad en todo Estados Unidos. La verdad detrás de este enigma comienza no con la subasta, sino con lo que trajo a este joven a Memphis en primer lugar. La primavera de 1851 halló a Memphis en un paroxismo de actividad mercantil. La ciudad acababa de adelantar a Louisville como mayor exportador de algodón, y su localización sobre el Mississippi le convertía en el centro del comercio de esclavos en los territorios del oeste. Las casas de subastas se alineaban en Front Street como templos resplandecientes, sus columnas blancas relucientes bajo el sol sureño, sus interiores resonando con la cantinela robótica de los precios y el arrastre de la carga humana. Entre la nobleza local se disputaban el poder 3 familias. Los Harrington poseían los mayores almacenes de algodón a orillas del río. Edmund Harrington, el viejo patriarca aristócrata de Virginia, había amasado su fortuna en matrimonios calculados y prácticas comerciales despiadadas que habían arruinado a sus rivales. Su hijo Charles era la cara de la familia, un hombre apuesto de 32 años que portaba su privilegio como una segunda piel, cada movimiento deliberado para recordarle al resto su inferioridad. Los Dalton, en cambio, se habían abierto camino desde abajo. Jacob Dalton había llegado a Memphis 15 años atrás sin nada más que una mente para los números y una voluntad de acero. Se había convertido en el mayor tratante de esclavos de la ciudad, el hombre que podía conseguir cualquier tipo de trabajador que un amo de plantación pudiera necesitar. Su fama de discreto lo convertía en un elemento indispensable para las familias que no deseaban dejar rastro de sus negocios en los registros públicos. La tercera familia, el clan Cavendish, era el viejo dinero de Charleston. Richard Cavendish se había mudado a Memphis en 1847 con una gran fortuna y conexiones con barones navieros en Nueva Orleans y banqueros en Nueva York. Su esposa, Victoria, daba los mejores salones de la ciudad, donde los tratos de negocio se sellaban con vino importado y se negociaban alianzas políticas en secreto. Estas 3 familias rivalizaban entre sí de manera educada. Sus enfrentamientos ocultos tras las formas sociales, pero hirviendo bajo la superficie. Todas las familias competían entre sí. Todas querían la inversión o la compra que les asegurara el poder. Fue en este contexto que a principios de noviembre de 1851 comenzaron a correr rumores. Un tratante de esclavos llamado Ambrose Fletcher,
que operaba en las Carolinas y Georgia, había llegado a Memphis con una extraña compra. Fletcher no era popular entre sus compañeros. Evitaba las casas de subastas regulares y operaba en solitario, atrayendo a clientes exclusivos con esclavos de habilidades o características especiales por los que se pagaban precios superiores en el mercado, los llamados mercancía especializada por otros tratantes. Fletcher se hospedó en una pequeña pensión en Madison Avenue, lejos de los hoteles más grandes en donde se alojaban los comerciantes que llegaban de visita. No promocionó su carga, no la vendió en las casas de subastas públicas y no le contó a nadie lo que había traído a Memphis. Este silencio mismo se hizo historia. En un mercado que se movía por los anuncios y las subastas, la discreción de Fletcher era algo inusual. Los rumores comenzaron en los clubes de caballeros. Un esclavo excepcionalmente hermoso, no solo atractivo, sino tan hermoso que los hombres adultos se quedaban sin palabras al intentar describirlo. Los rumores tomaron un aire casi legendario, rasgos como esculpidos en mármol, ojos inteligentes e inquietantes, un porte que sugería nobleza en lugar de servidumbre. Charles Harrington se enteró por primera vez de la compra de Fletcher en un juego de cartas en el Memphis Club. El hombre que lo nombró, un vendedor de tabaco llamado William Drexler, al parecer vio al esclavo en la calle por un instante. Drexler relató que cuando pasó cerca de Fletcher y su cargamento en la orilla del río, se quedó tan impresionado con el aspecto del esclavo que se detuvo por completo, y el hombre que iba detrás de él se topó con su espalda. «He estado en el juego 20 años», había dicho Drexler, su voz apenas un susurro. «He visto miles y miles. Nada me preparó para lo que vi esa tarde. No era solo la cara Harrington, era algo más. Algo en la manera en que se movía, en cómo se mantenía en sus cadenas como si supiera algo que nosotros no». Charles desestimó la historia como una exageración, el tipo de cuento de borrachos que los hombres contaban después de demasiado bourbon, pero la imagen lo atormentó. Su padre se había quejado hace poco del servicio doméstico, diciendo que ninguno tenía el refinamiento adecuado para su clase. Un esclavo bien entrenado podría ser un símbolo de estatus en la casa Harrington, un tema de conversación en la cena, una señal visible de la capacidad de la familia de comprar cosas que otros no podían. Charles se informó. Se enteró de que Fletcher iba a abandonar Memphis en una semana, al parecer sin compradores para su peculiar mercancía. El precio, que se decía $3,000, era exorbitante. Un simple peón de campo no llegaba a superar los 1,500. Un esclavo doméstico instruido podía llegar a los 2,000. 3,000 parecían una locura o algo extraordinario. Una tarde gris de finales de noviembre, Charles Harrington dio una visita privada. Fletcher lo recibió en su pensión, una habitación angosta que apestaba a aceite de lámpara y río. El traficante era un hombre delgado, de unos 50 años, con la piel curtida de alguien que había recorrido caminos difíciles durante toda su vida. Sus ojos eran demasiado inteligentes para la comodidad de Charles. «Gracias por la discreción, señor Harrington», dijo Fletcher, gesticulando hacia una silla. «Su pregunta llegó por los canales correctos. Eso dice mucho de usted». «Escuché que tiene algo peculiar», respondió Charles, manteniendo un tono profesional, aunque su curiosidad aumentaba. «Estoy aquí para ver si los rumores hacen justicia al precio». Fletcher sonrió, una sonrisa delgada que no alcanzó sus ojos. «El precio no está grabado en piedra, pero debo ser honesto desde el principio. Lo que poseo es irrepetible. No negociaré.
No aceptaré promesas de pago. $3,000. Oro o transferencia bancaria. Sin excepciones. Entonces muéstrame por qué estás tan seguro. Fletcher se dirigió a una puerta cercana y llamó 3 veces. Un momento después, la puerta se abrió y Charles Harrington vio al esclavo que cambiaría su vida. El chico que entró en la habitación medía quizás 1,80 metros, delgado pero bien proporcionado. Su piel era del color de la miel soleada, lo que indicaba sangre mixta, algo común en el comercio de esclavos, pero la mezcla aquí producía algo que Charles nunca había visto. El rostro era de una simetría casi matemática, con pómulos altos, mandíbula firme y ojos de un gris verdoso que parecía mutar bajo la luz de la lámpara. Pero era más que belleza. El chico se movía con una gracia que hablaba de educación, de entrenamiento, algo muy diferente del mundo salvaje que había producido a la mayoría de los esclavos. Iba vestido de forma sencilla, pantalones de algodón y camisa blanca, limpia pero desgastada. Sin ataduras, observó Charles, sin signos de cautiverio. El chico se quedó de pie en silencio, sus manos entrelazadas frente a él, su mirada fija en el suelo en la sumisión esperada. Pero algo en su actitud decía que la sumisión era fingida, un papel que interpretaba para una audiencia. «Se llama Marcus», murmuró Fletcher. 23 años, nacido en Virginia, formado de manera que no puedo revelar. Habla y escribe en inglés y francés con fluidez. Es ama de casa, contable y músico. Nunca ha trabajado en el campo, nunca ha sido explotado. Su piel está intacta, su salud es perfecta. Charles dio una vuelta lenta alrededor del chico, como si estuviera inspeccionando una escultura. Marcus se quedó quieto, sus ojos todavía bajos, pero Charles sintió una conciencia casi eléctrica en él, como si cada nervio en el cuerpo del esclavo siguiera su movimiento. «Muéstrame tus manos», dijo Charles. Marcus alzó las manos, palmas hacia arriba. Los dedos eran largos y sin callos, las uñas cortadas. No eran manos de trabajador de la tierra, sino de alguien que había manejado cosas delicadas, instrumentos musicales, papeles. «Mírame», ordenó Charles. Marcus levantó la vista y Charles sintió un extraño reconocimiento aunque nunca había visto a este hombre antes. Los ojos eran inteligentes, pero había algo más en ellos. Cansancio, tal vez, o cálculo. Por un instante, Charles tuvo la extraña sensación de que lo estaban juzgando, en vez de juzgar. «¿Por qué no se ha vendido?», preguntó Charles a Fletcher, apartando la vista del esclavo. «Si es todo lo que dice, ¿por qué sigue en Memphis? Alguien debió haberlo comprado en el acto». El rostro de Fletcher se ensombreció. Los hombres de esta ciudad están ciegos. Ven un rostro hermoso y piensan que ha sido esclavo sexual, que es mercancía averiada. Se equivocan, pero su prejuicio ha jugado a su favor. Usted tendrá la oportunidad que fueron demasiado estúpidos para tomar. ¿Qué es de él? Quiero saber qué estoy adquiriendo. Es una larga historia. Se educó en casa, fue secretario privado durante años. La familia se arruinó y tuvo que vender propiedades. Lo compré legalmente, con papeles en regla. Todo es lícito y transferible. Algo en el tono de Fletcher decía que había más en la historia, cosas que se dejaban fuera a propósito. Charles quiso insistir, pero su mente ya estaba acelerada. Los Dalton habían comprado hace poco 2 esclavas domésticas gemelas, que eran una rareza exótica para sus cenas. Los Cavendish tenían un esclavo que tocaba el piano para entretener en sus conocidos salones.
Pero esto era otra cosa. Un esclavo varón de apariencia tan noble y refinada haría de Charles el hombre más envidiado de Memphis. «Voy a necesitar papeles», dijo Charles. «Prueba de titularidad, papeles de transferencia, todo lo legal. Sí, todo listo. ¿Está dispuesto a pagar mi precio?» Charles observó a Marcus de nuevo. El chico había bajado la vista de nuevo, su postura inalterable. Pero Charles estaba tenso, como un resorte enrollado. ¿Qué ideas rondaban tras aquellos ojos singulares? ¿Qué opinaba de esta compra, de ser tratado como ganado? Las preguntas sorprendieron a Charles. Había comprado y vendido esclavos durante años. Nunca me había parado a pensar en sus vidas. $3,000, dijo por fin Charles. Tendrá la transferencia bancaria lista. Mañana finalizaremos la venta en la oficina de mi abogado. Fletcher asintió, una sonrisa tirando de su boca. Mañana, entonces, a las 2 en punto. Traiga la vuelta y yo traigo los papeles. Señor Harrington, ha hecho una buena elección. Marcus le vendrá bien. Al salir de la pensión, Charles experimentó una extraña mezcla de emoción y aprensión. Se acababa de comprometer con la mayor compra individual de toda su vida, sin consultar a su padre. Edmund Harrington se pondría furioso al principio, pero en el momento en que viera a Marcus, en el momento en que se diera cuenta del beneficio social que traía esta compra, su enojo se convertiría en aprobación. Charles lo sabía. Lo que Charles no sabía mientras caminaba de regreso por las calles de Memphis era que acababa de desencadenar una serie de acontecimientos que destrozarían a su propia familia y a 2 más. El esclavo que había negociado comprar traía consigo un secreto mucho más peligroso que la belleza. La venta se realizó tal como se había acordado. Charles acudió al despacho de su abogado con un giro bancario de $3,000 del Memphis Trust Bank. Fletcher aportó lo que parecían documentos perfectamente legítimos: una factura de venta de una propiedad en Virginia, escrituras de transferencia a nombre de Fletcher y una carta de referencia de las habilidades y el carácter de Marcus de una tal señora Eleanor Stratton de Richmond. El abogado, un tipo reservado llamado Horace Pembroke, revisó todo. Había estado gestionando el comercio de esclavos para los Harrington durante años y se enorgullecía de su documentación, pero incluso él parecía tenso ante la mirada de halcón de Fletcher mientras revisaban los documentos. «Todo está en orden», declaró por fin Pembroke. «La fuente es evidente. La documentación está en regla. Señor Harrington, una vez que firme aquí, Marcus será suyo legalmente». Charles firmó sin vacilar. Fletcher firmó delante. El dinero y los papeles cambiaron de manos. Marcus, que había estado callado todo el tiempo, no reaccionó a su cambio de dueño. Su expresión se mantuvo neutra, sus ojos fijos en algún punto intermedio, su respiración lenta y constante. «Un consejo», dijo Fletcher, poniendo la mano en el picaporte. «Marcus necesita que lo traten con cuidado. No es como otros esclavos, maldígalo y le costará. Trátelo con respeto, no como a un igual, ¿comprende? Sino como a alguien capaz, y lo sorprenderá». «Sé cómo manejar mi tierra», respondió Charles con cierta rigidez. «Sí, claro que sí». Fletcher asintió con la cabeza y se fue. Memphis abandonó esa misma tarde en un barco fluvial que se dirigía a Nueva Orleans. Nunca volvería a la ciudad, y las llamadas de los meses siguientes quedarían sin respuesta. Ambrose Fletcher, al parecer, simplemente había desaparecido del negocio de esclavos. Charles llevó a Marcus a la casa de los Harrington esa noche. La casa familiar en Union Avenue
era una gran mansión neoclásica griega con 6 columnas blancas sosteniendo un amplio pórtico frontal. La casa se había construido para impresionar, para mostrar la riqueza y el poder de la familia antes de que alguien entrara por la puerta. Edmund Harrington no había escatimado en gastos en el mobiliario, alfombras importadas, candelabros de cristal francés, muebles de maestros carpinteros de Filadelfia. La respuesta de Edmund a Marcus fue más de lo que Charles esperaba. El viejo Harrington, listo para reñir a su hijo por semejante gasto, se quedó mudo cuando Marcus fue presentado en el salón principal. Edmund rodeó al chico, como Charles había hecho el día anterior, su rostro pasando de la furia a la fascinación, a algo cercano a la turbación. «Maravilloso», susurró Edmund. «Por una vez en tu vida, Charles, puede que hayas tenido sentido para los negocios. Esto es, nunca había visto nada igual». Charles se llenó de orgullo. «Creí que podría ser su secretario privado, responder a su correspondencia, llevar su agenda, servir en las cenas. Imagínate cómo sorprenderá a nuestros invitados». «Sí». Edmund se giró hacia Marcus. «Puede leer documentos complicados, papeles legales, estados financieros». «Sí, señor», respondió Marcus, su voz educada sorprendentemente fuerte. «He trabajado con tales materiales ampliamente en el pasado. Lo probaremos mañana. Charles, que se hospede en el ala este, la habitación al lado de mi estudio. Lo quiero para ayer». El hecho de asignar a Marcus tan cerca de las habitaciones familiares levantó algunas cejas entre el personal. Los Harrington tenían 16 esclavos, cocineros, trabajadores de campo para su plantación fuera de la ciudad, sirvientes domésticos y un cochero. Todos vivían en el sótano o en casitas separadas detrás de la casa principal. Proporcionarle a este recién llegado una habitación en el ala este, a solo unos pasos del estudio privado de Edmund y al final del pasillo del dormitorio de Charles, indicaba un rango diferente a todo lo que los otros esclavos habían conocido. La ama de llaves, una anciana llamada Bess, que había trabajado para los Harrington durante 20 años, le contó a Charles esa primera noche. «No está bien», dijo sin rodeos. «Colocarlo allí con la familia. Los demás ya están hablando, no saben qué hacer con él». «Es diferente», respondió Charles. «Es un hombre cortés, refinado. Papá lo quiere cerca para los negocios». Bess sacudió la cabeza, pero no dijo nada más. Hacía tiempo que había aprendido que resistirse demasiado a los Harrington no llevaba a ninguna parte. Marcus se adaptó a la casa rápidamente. En cuestión de días se apoderó del tiempo de Edmund, archivó décadas de correspondencia desordenada y tenía una forma de anticiparse a sus necesidades antes de que las manifestara. Se desplazaba por la casa con una eficiencia silenciosa, siempre disponible, pero nunca intrusiva. En las cenas servía con una elegancia que hacía que el resto de los sirvientes parecieran patosos en comparación, y los invitados siempre hacían comentarios sobre su belleza. «¿Dónde demonios lo encontraste?», preguntó la señora Sarah Dalton en la cena 2 semanas después de que Marcus llegara. No había podido apartar la mirada del chico desde que entró en la casa. «Es absolutamente maravilloso». «Una buena compra», respondió Edmund, complacido por su reacción. «Hay que saber dónde buscar la calidad». Victoria Cavendish, sentada al otro lado de la mesa, miró a Marcus con los ojos entrecerrados. «Parece demasiado elegante para ser esclavo. Uno podría tomarlo por un caballero, con la ropa puesta». «Las apariencias se pueden aprender», comentó Edmund en voz baja.
La capacitación y la enseñanza hacen maravillas cuando se aplican al material apropiado. Pero en secreto Edmund compartía parte de la preocupación de Victoria. El refinamiento de Marcus parecía natural en lugar de aprendido. Sus gestos, su forma de hablar, la manera en que sostenía un libro al leer, todo indicaba que había nacido en la riqueza en lugar de haber sido educado para ello. ¿Dónde lo había comprado Fletcher? ¿Quién era la señora Eleanor Stratton de Richmond? ¿Y por qué una mujer así habría tenido un esclavo como Marcus? Edmund empezó a sondear discretamente. Escribió a amigos en Richmond, preguntando por la familia Stratton y cualquier venta reciente de esclavos de las propiedades de Virginia. Las respuestas, cuando llegaron semanas más tarde, solo hicieron que el enigma se profundizara. Nadie conocía a una señora Eleanor Stratton. La firma en los papeles de Marcus parecía auténtica, la misma escritura en todos los documentos, pero la persona en sí no aparecía en los registros sociales de Richmond. Mientras tanto, Charles se sentía atraído por Marcus de formas que lo inquietaban. No era solo la vista del chico, aunque eso nunca dejaba de sorprender a Charles. Era la inteligencia en esos ojos gris verdosos, la impresión de que Marcus veía y comprendía más de lo que mostraba. Charles se inventó maneras de hablar con él, preguntándole por su pasado, que Marcus respondía con cuidadosa ambigüedad. ¿Dónde aprendiste francés?, preguntó Charles una tarde al encontrar a Marcus leyendo una novela francesa en su habitación. Mi antiguo jefe apreciaba los idiomas, respondió Marcus, su tono plano. Me lo enseñaron de pequeño. Eso es extraño. La mayoría de los amos ni siquiera se toman la molestia de instruir a sus esclavos con tanta amplitud. Mi caso era peculiar. ¿Cómo? Marcus vaciló, algo, dolor, ira, destellando en su rostro antes de que su expresión volviera a su habitual neutralidad. Quizás sea mejor olvidarlo, señor Harrington. Pero Charles no podía dejarlo ir. Estaba imaginando a Marcus en momentos extraños, imaginando la vida que había formado a alguien así. Había conocido la libertad, había sido arrancado de algo mejor. Las preguntas eran peligrosas, sugiriendo una humanidad en Marcus que Charles había sido criado para negar en los esclavos. Los demás esclavos de la casa se mantenían alejados de Marcus. Lo respetaban, pero también lo encontraban inquietante. Bess le confesó a la cocinera que Marcus la intimidaba. Lo observa todo, dijo. Lo ve todo. Nunca habla, pero piensa. Juro que a veces lo veo mirar al señor Edmund o al señor Charles con algo en los ojos, algo que no es miedo, eso seguro. La cocinera, una mujer llamada Judith, asintió. Ese hombre esconde algo. Créeme, secretos que no queremos conocer. Tenían más razón de lo que pensaban. Una tarde helada de principios de enero de 1852, unas 6 semanas después de la llegada de Marcus, Jacob Dalton llamó inesperadamente a la puerta de Harrington Place. Apareció de la nada. Su carruaje se detuvo en el porche delantero justo cuando la familia terminaba de cenar. Edmund lo recibió en su estudio, intrigado por lo que podría ocasionar una llamada tan extraña. Dalton era un tipo robusto, de rostro enrojecido y mirada penetrante, que podía denotar inteligencia o locura, según el caso. Entró en el estudio como una tromba, rechazando el brandy de Edmund y yendo al grano. «Deseo adquirir a su nuevo esclavo», declaró Dalton sin rodeos. «El chico, Marcus. Dime tu precio». Edmund parpadeó. «No se vende, Jacob. Acabo de comprarlo. Le daré $5,000. Eso es casi el doble de lo que pagó. ¿Cómo sabe siquiera lo que pagué?» Dalton hizo un gesto desdeñoso con la mano.
Yo me encargo de saber esas cosas. $5,000, Edmund. Piénselo. Esa es una increíble ganancia por 6 semanas de posesión. No, respondió. Marcus ha sido un activo para mi negocio. Vale mucho más que $5,000. El rostro de Dalton se enrojeció aún más. 6,000 entonces. Esa es mi última oferta. Jacob, incluso si vendiera, cosa que no hago, ¿por qué pagarías una locura así? ¿Y para qué podría usarlo que justifique semejante gasto? Por un largo momento, Dalton miró a Edmund. Luego, en voz baja, «No sabe lo que tiene en casa, ¿verdad?» Piensa que solo es un esclavo excepcionalmente atractivo y ligeramente educado. Pero hay más en él, algo que podría ser útil en la situación correcta. ¿De qué está hablando? He investigado al hombre que se lo vendió, Ambrose Fletcher. ¿En qué era experto Fletcher, Edmund? No vendía ni siquiera esclavos comunes de campo, ni esclavos domésticos instruidos. Vendía esclavos con características muy concretas a clientes muy concretos, coleccionistas privados, por decir. Gente que paga fortunas por productos excepcionales. Edmund sintió un escalofrío por la espalda. ¿Qué está diciendo? No estoy diciendo nada. Estoy diciendo la verdad. Fletcher se esfumó de Memphis nada más comprarlo, sin dirección de reenvío, sin dejar rastro de a dónde fue. Eso es extraño, ¿no? ¿Y la documentación que aportó? ¿La ha verificado? La ha rastreado hasta su supuesta fuente. Los documentos fueron revisados por mi abogado. Los papeles pueden falsificarse. Las firmas pueden falsificarse. Apuesto a que si rasca la superficie encontrará contradicciones, preguntas sin respuesta. La preocupación de Edmund se intensificó. Incluso si eso fuera cierto, no justifica por qué querría comprar a Marcus. ¿Qué sabe usted que yo no? Dalton se inclinó hacia adelante, su voz reducida a un susurro. Hace 3 días, Richard Cavendish vino a verme con una propuesta. Quería saber si podía compensar el robo de Marcus a su hogar. Me dio $2,000 solo por permitir el robo y prometió 3,000 más cuando el esclavo estuviera seguro en sus manos. Lo rechacé, por supuesto. Soy un hombre de negocios, no un ladrón. Pero le dice algo, ¿no? Sobre lo que Cavendish piensa que vale ese chico. Edmund se reclinó en su asiento, su mente girando. ¿Por qué Richard lo querría tanto? Eso es lo que he estado tratando de averiguar. He preguntado, he investigado en mi red y he descubierto algunas cosas muy interesantes, Edmund. Cosas que indican que Marcus ni siquiera es quien Fletcher dijo que era. Explíquese. Hay rumores, solo rumores, nada verificado, de que una familia en Virginia perdió a un hijo hace 2 años. El hijo se esfumó. La familia dijo que se había escapado, pero había agujeros en su historia. Este chico era refinado, culto, de apariencia llamativa. La familia no está hablando de lo que pasó, lo cual ya es algo en sí mismo. Se han negado a responder a cualquier pregunta, incluso de periodistas. Pero aquí está la cuestión. El apellido familiar era Thornton. Eleanor Thornton era la madre, no Stratton. Thornton. La coincidencia de nombres impactó a Edmund de repente. Un simple cambio de pocas letras. Exactamente. Ahora no puedo probar que Marcus sea el hijo perdido de Thornton. Ni siquiera puedo probar que existiera tal hijo. La familia ha sido muy eficaz en ocultar la información. Pero si lo fuera, Edmund, si Marcus es un hombre libre esclavizado ilegalmente, ¿se da cuenta de lo que eso significaría? Edmund captó la idea. Haría que la esclavitud de Marcus no solo fuera ilegal, sino criminal.
Quería decir que Fletcher había traficado y esclavizado a gente libre. Y eso hacía a Edmund cómplice sin saberlo en el crimen por comprarlo. Las consecuencias legales serían desastrosas, las sociales aún peores. El nombre de Harrington sería borrado. Esto es una suposición, dijo Edmund con firmeza, aunque su voz vaciló. No tiene pruebas. Tengo suficiente como para que tanto Richard Cavendish como yo paguen fortunas por Marcus. Suficiente como para hacerme volar aquí en una noche de enero para hacerle una oferta. Piénselo, Edmund. $6,000. Tome el dinero. Déjeme lidiar con cualquier consecuencia del pasado de Marcus y usted se lava las manos. Edmund observó a Dalton. El hombre era un negociador astuto, conocedor de las personas y sus puntos débiles. ¿Era esta historia elaborada una forma de comprar a Marcus por una ganancia, o había algo de verdad en estas afirmaciones sobre la familia Thornton? Necesito tiempo para pensarlo, dijo Edmund al fin. Deme 3 días para verificar sus declaraciones. Si encuentro pruebas de lo que ha propuesto, hablaremos de condiciones. Dalton se levantó, insatisfecho, pero consciente de que había ido tan lejos como podía. 3 días, Edmund. Pero cuidado, Cavendish no esperará por siempre. Si no puede comprar a Marcus legalmente, podría encontrar otras formas. Tras la partida de Dalton, Edmund se quedó solo en su estudio, observando el fuego en la chimenea. Su cerebro trabajaba a toda velocidad, creando escenarios cada uno más alarmante que el anterior. Finalmente, la campana de Marcus sonó. El chico llegó en minutos, su rostro tranquilo y alerta. «Me llamó, señor». Edmund lo miró con nuevos ojos. Escudriñando en busca de signos de engaño o disfraz, Marcus aguantó la mirada, ni desafiante ni sumiso, solo esperando. «Dime la verdad», susurró Edmund. «¿Quién eres?» No la historia que dio Fletcher. La verdad. Algo se movió en el rostro de Marcus. Sorpresa, tal vez, o alivio. Entonces desapareció, sustituida por la cautelosa neutralidad que Edmund había llegado a esperar. «¿Qué verdad quiere oír, señor Harrington?», dijo Marcus en voz baja. «¿La verdad de lo que era o la verdad de lo que me he convertido?» Ambas. Marcus guardó silencio un rato. Cuando habló, su voz llevaba un peso que no había escuchado antes, como si finalmente estuviera dejando salir algo real. «Nací libre en Virginia, como certifican los documentos de Fletcher. Me educaron para mi lugar. Tenía planes, un futuro. Entonces las cosas se precipitaron de una forma en la que no tenía control, y terminé en algo de lo que ninguna cantidad de educación o refinamiento me podía salvar. Fletcher me compró a gente que no tenía derecho a venderme. Él lo sabía. A ella no le importó. Vio una forma de beneficiarse del infortunio de alguien y lo hizo. «La familia Thornton», dijo Edmund. Los ojos de Marcus se abrieron. «Ha estado preguntando. Acaba de estar aquí Jacob Dalton. Me dijo cosas. ¿Eres el hijo de Eleanor Thornton?» Lo fui. El mero tiempo pretérito de esa frase pesaba. Edmund sintió que el mundo se movía. Había pagado $3,000 por un hombre libre. Había esclavizado a alguien ilegalmente. Había cometido un crimen que podría arruinar a toda su familia. «¿Por qué no hablas?», exigió Edmund, su furia creciendo. «¿Por qué no reaccionaste cuando Fletcher te vendió? ¿Por qué no dijiste nada en la oficina del abogado?» El rostro de Marcus se tensó. ¿Y qué decir? ¿Quién lo diría? ¿Un hombre encadenado que dice haber nacido libre?
Fletcher tenía identificaciones, firmas, papeles reales. Yo no tenía nada más que mi palabra. ¿Su abogado habría tomado mi palabra sobre la de Fletcher? ¿Lo habría hecho usted? Edmund no respondió. Marcus tenía razón. Nadie le habría creído. La palabra de un supuesto esclavo contra la evidencia escrita de propiedad. La ley habría favorecido siempre a los documentos. Si naciste libre, dijo Edmund despacio, tienes derechos. Yo debería, planear tu escape, regresarte con tu familia. Mi familia es por lo que estoy aquí, dijo Marcus con amargura. Piensa que me secuestraron en la calle como a una persona cualquiera. Mi propia madre me vendió, señor Harrington. Ella falsificó los papeles, inventó la historia y me vendió a Fletcher para pagar las deudas familiares. El nombre Thornton significaba más para ella que su propio hijo. Así que perdóneme si no comparto su optimismo de que volvamos a casa. Las palabras dejaron a Edmund atónito. Había oído hablar de tales cosas, familias desesperadas que vendían a sus hijos mestizos como esclavos para pagar deudas, pero siempre como rumores lejanos, nunca como una posibilidad inmediata. ¿Por qué me lo dices ahora?, preguntó Edmund. Porque Dalton tiene razón en prevenir la de Cavendish. Richard Cavendish me conoce. Me quiere, no como esclavo, sino como arma en contra de mi familia. Los Thornton me rechazaron, pero todavía tienen miedo de que revele la verdad. Cavendish los ha estado chantajeando durante meses. Si me compra, me utilizará para robarle más de $6,000 a mi madre. Desangrará la fortuna Thornton y luego revelará el escándalo de todos modos, solo por el placer de destruirlos. La mente de Edmund giraba. ¿Cómo lo sabes? Porque no estoy sorda, señor Harrington. Oigo ruidos en esta casa. Miro quién viene y por qué. He reconstruido a partir de retazos de conversaciones escuchadas. Cavendish ha estado tramando esto durante un tiempo. La propuesta de Dalton esta noche no fue generosidad. Fue un intento de adelantar a Cavendish antes de que Cavendish hiciera el suyo. Entonces, ¿qué hago? Marcus sonrió, pero no había alegría en ello. Eso depende de qué tipo de hombre sea usted. Podría venderte a Dalton y hacerme rica. Podría venderme a Cavendish y ganar aún más dinero, pero a un precio mayor. O podría hacer algo que ninguno de nosotros espera, algo como ayudarme a desaparecer. La propuesta quedó flotando entre ellos. Edmund observó a Marcus, ya no como un esclavo, sino como un joven atrapado por fuerzas ajenas a él, pero que aún luchaba por sobrevivir con lo que tenía a su disposición. «Si lo ayudo», dijo Edmund despacio, «me haré enemigo de Dalton y Cavendish. No perdonarán lo que considerarán traición. No, no lo harán. Pero si me vende a cualquiera de ellos, nunca más tendrá paz. La verdad siempre sale a la luz. Siempre lo hace. Y cuando lo haga, arrastrará en un escándalo que destruirá el buen nombre de su familia con la misma certeza que destruirá el mío. Al menos, si muero, puede pretender que no sabía, que escapé, que fue tan engañado por Fletcher como cualquiera». Edmund se quedó pensativo. Cada paso era una amenaza, cada decisión una apuesta. Pero Marcus tenía razón en una cosa. La verdad tenía una manera de salir a la superficie, sin importar cuán enterrada estuviera. Era mejor intervenir mientras todavía tenía algo de control que esperar a que el desastre llamara a su puerta. «3 días», dijo por fin Edmund. «Eso le dije a Dalton. En 3 días estarás muerto. Te daré dinero y papeles para que vayas al norte. A cambio, nunca más me llamarás.
Nunca más hablarás de lo que sabes de esta familia. Nunca más mencionarás tu estadía en esta casa. ¿Entendemos? Y Marcus, o lo que sea que seas en realidad. Marcus es mi nombre real, Marcus Thornton. Lo que sea que me hayan quitado, no pudieron quitarme eso. Marcus, entonces, y si me traicionas, si intentas usar lo que sabes en mi contra, gastaré todo lo que tengo en casarte. ¿Entendemos? Perfecto. Se estrecharon la mano, amo y esclavo, en un pacto que subvertía todo lo que se esperaba de su relación. Edmund sintió el apretón de Marcus, la fuerza igualando la suya, y se dio cuenta de que esta era tal vez la primera conversación honesta que habían tenido desde que Marcus llegó a su casa. Ninguno de los dos podría haber adivinado cómo este trato no llevaría a la muerte de Marcus, sino a algo mucho peor, porque había otros observando, otros con sus propios planes. Y los 3 días siguientes probarían que en Memphis, en 1852, guardar un secreto era más difícil de lo que ninguno de los dos podía imaginar. A la mañana siguiente, Charles Harrington pudo darse cuenta de que su padre era una persona diferente. Edmund apenas probaba bocado en el desayuno, sus ojos vagando hacia la puerta como si esperara que alguien irrumpiera en cualquier momento. Cuando Charles preguntó si algo andaba mal, Edmund negó con la cabeza y dijo algo sobre asuntos de negocios. Marcus atendió como de costumbre, sus movimientos eficientes pero discretos. Para Charles, nada parecía diferente en el chico, pero había algo, una tensión, algo que sentía que la superficie familiar de su rutina matutina ocultaba corrientes que Charles no podía nombrar. Después del desayuno, Edmund llamó a Charles a su estudio y cerró la puerta, una medida inusual en su propia casa. «¿Qué sabes de las finanzas de Richard Cavendish?», preguntó Edmund sin rodeos. Charles arrugó la frente ante la repentina pregunta. «¿La familia Cavendish?» «Son ricos, claro. Dinero antiguo de Charleston, intereses marítimos». «¿Por qué? ¿Te ha visitado Cavendish últimamente? ¿Ha hecho alguna oferta o pregunta inusual?» «No, padre. ¿Qué es esto?» Edmund se acercó a la ventana, observando los jardines delanteros. Anoche, Jacob Dalton llegó con una propuesta increíble. Quería comprar a Marcus por $6,000. Cuando me negué, me dijo que Richard Cavendish se le acercó para robar a Marcus y ofreció $5,000 por el robo. Charles se encogió de estómago. ¿Robarlo? ¿Por qué lo querría tanto Cavendish? Eso está por verse. Quiero que investigues, discretamente. Entérate de lo que puedas sobre los últimos movimientos de Cavendish. ¿Con quién ha estado reuniéndose? Si ha tenido problemas de dinero, cualquier cosa que pueda dar cuenta de su conducta. ¿Puedes hacer eso? Claro. Pero, padre, ¿por qué no le preguntamos directamente a Marcus? Si alguien lo quiere robar, tiene derecho a saberlo. Edmund se apartó de la ventana, su rostro inescrutable. Marcus ya sabe demasiado. Solo tráeme la información, Charles. No tenemos tiempo. Charles abandonó el despacho, confundido y cada vez más inquieto. El comportamiento de su padre indicaba algo mucho más grave que una rivalidad empresarial, y eso de que el tiempo se acababa. ¿Qué plazo tenían? Se pasó el día preguntando discretamente a sus conocidos, juntando piezas sobre lo que había estado haciendo últimamente Richard Cavendish. Lo que emergió fue alarmante. Cavendish había estado aparentemente gastando más de lo que podía permitir desde el año pasado. Había adquirido bienes raíces en Nueva Orleans, invertido en una empresa de barcos de vapor que quebró y había sido observado apostando en el Memphis Club
en cantidades que indicaban gran riqueza o gran desesperación. Su esposa, Victoria, había cerrado sus renombrados salones aduciendo motivos de salud, pero los rumores apuntaban a la vergüenza económica. Aún más extraño, Cavendish había estado viajando regularmente a Virginia y de vuelta durante los últimos meses. El objetivo de los viajes seguía siendo un misterio, pero uno de los contactos de Charles dijo haber visto a Cavendish en Richmond en noviembre, apenas unas semanas antes de que Marcus llegara a Memphis. Charles compartió sus descubrimientos con Edmund esa noche. Su padre escuchó, asintiendo de vez en cuando mientras las piezas de un rompecabezas parecían encajar. Richmond en noviembre, susurró Edmund. Eso es interesante. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Eso quiere decir que Cavendish pudo haber conocido a Marcus antes de que yo lo comprara? Podría haber estado en Virginia, investigando los antecedentes de Marcus, descubriendo a la familia Thornton. ¿Qué familia Thornton, padre? No tiene sentido. Edmund vaciló, decidiendo cuánto revelar. Finalmente habló. Marcus no es quien Fletcher dijo que era. Su nombre real es Marcus Thornton. Nació libre en Virginia, esclavizado ilegalmente por su propia familia para saldar deudas, vendido a través de Fletcher a mí. Si esa información saliera a la luz, armaría un escándalo que destruiría a muchas familias, incluida la nuestra. Charles se dejó caer en una silla, mareado. ¿Cuánto tiempo lo sabes? Desde anoche. Marcus me lo dijo después de que Dalton se fue. Y ahora Cavendish está rondando como un buitre, intentando comprar a Marcus por unas razones que tienen poco que ver con el servicio doméstico y mucho con el chantaje o la extorsión. ¿Qué hacemos? Hablé con Marcus. En 2 días más desaparecerá. Digamos que se escapó. Ni Dalton ni Cavendish lo van a poder comprar, y nos vamos a librar de todo esto. Charles debería haberse sentido aliviado con este plan. En cambio, experimentó una extraña sensación de pérdida. Marcus era problemático, peligroso, pero Charles se había acostumbrado a tenerlo en casa. Más que acostumbrado, se había sorprendido a sí misma anticipando sus encuentros, esos instantes en que la fachada de Marcus se desvanecía, revelando la mente aguda y compleja que se encontraba debajo. ¿Marcus quiere desaparecer?, preguntó Charles en voz baja. Edmund lo miró con sorpresa. Lo que él quiera no importa. Esta es la única manera de protegernos todos. Nos protege. No sé si lo cuida a él. ¿A dónde irá? ¿Cómo sobrevivirá como esclavo fugitivo si lo capturan? No será capturado. Le estoy dando papeles, le estoy dando dinero. Es lo suficientemente inteligente como para dirigirse al norte. Ahora deja de cuestionar todo lo que hago y ayúdame a que los próximos 2 días transcurran sin problemas. Pero un incidente fue lo que traerían los 2 días siguientes, ya que mientras Edmund y Charles conspiraban para deshacerse de Marcus, Richard Cavendish tenía sus propios planes que había estado elaborando durante meses y que pronto estallarían en una violencia que sacudiría a la sociedad de Memphis. Aquella noche, el fuego arrasó el almacén familiar de los Cavendish, situado junto al río. El fuego destruyó por completo el edificio y la mercancía por un valor de $50,000. El mismo Cavendish había estado dentro cuando comenzó el fuego, tratando de rescatar libros de contabilidad. Sobrevivió, pero con quemaduras en manos y rostro. El fuego se declaró accidental, provocado por una lámpara derribada, pero quienes conocían la situación económica de Cavendish se susurraron otras teorías. Algunos dijeron que él mismo había provocado el incendio para cobrar el seguro. Otros dijeron que el fuego había sido provocado por acreedores enviando una señal.
La verdad era más oscura que cualquiera de las dos teorías. El fuego había sido provocado, pero no por Cavendish y no por dinero de seguros. Alguien quería distraer a Cavendish manteniéndolo alejado de sus planes para Marcus Thornton. Alguien que sabía que los hombres desesperados cometen errores, y esos errores pueden ser explotados. La mañana siguiente, mientras Cavendish se recuperaba de sus heridas, 3 acontecimientos se desarrollaron en cuestión de minutos, destrozando el delicado equilibrio que Edmund había intentado mantener. Primero, el hijo mayor de Jacob Dalton, Thomas, fue hallado muerto en su habitación de la casa familiar. El joven de apenas 24 años parecía haber fallecido por algún tipo de ataque o derrame, pero ningún médico pudo precisar la causa. Su cuerpo no mostraba signos de trauma, no hay rastros de veneno, nada que explique por qué un joven sano simplemente dejaría de respirar en medio de la noche. Segundo, Victoria Cavendish se apareció en Harrington, exigiendo ver a Marcus. La llevaron al salón principal, donde caminaba de un lado a otro como una bestia enjaulada, su gracia social habitual olvidada. Cuando Edmund la fue a buscar, ella dejó a un lado la cortesía. «Sé lo que está planeando», dijo sin rodeos. «Le va a ayudar a escapar. No lo niegue». Richard tenía a alguien observando su casa. Conocemos la charla nocturna con su hijo, los arreglos silenciosos. ¿Cree que puede llevárselo antes de que podamos hacer algo? Sra. Cavendish, no sé qué le dijo su esposo, pero no me tutee, Edmund. Sé lo que es Marcus Thornton. Sé lo que mi esposo planeaba hacer con él, y sé lo que perderá si cierta información sale a la luz. Así que déjeme ser clara. Tráigame a Marcus ahora. Le voy a pagar $4,000 más de lo que le pagó a Fletcher. A cambio, nunca más volverá a saber de esto. Su esposo trató de robarlo. ¿Por qué debería creer en algo que digan los Cavendish? El rostro de Victoria se tensó. El incendio del almacén de Richard no fue un accidente. Alguien quería impedirme actuar. Alguien que se dio cuenta de que con la ayuda de Marcus, Richard podría haber robado suficiente dinero a los Thornton para saldar todas nuestras deudas. Ahora mi esposo está herido, su negocio destruido, y debo salvar lo que pueda. Tráigame a Marcus, y le juro por el nombre de mi familia que cualquiera que sea el secreto que oculte, morirá con él. La amenaza en esa última oración era inconfundible. Edmund se heló. Está diciendo, no estoy diciendo nada. Solo estoy diciendo la verdad. Algunos problemas solo pueden solucionarse de manera definitiva. Algunos hilos solo pueden cortarse, no anudarse. Ahora, ¿aceptará mi oferta? Antes de que Edmund pudiera responder, Charles entró corriendo en la sala, su rostro pálido. «Padre, venga rápido. Es Marcus. Se fue». Edmund y Victoria siguieron a Charles por la casa. Encontraron la habitación de Marcus vacía, la cama tendida, sin señales de lucha o huida apresurada. Todo estaba en su lugar excepto por una cosa. El propio Marcus había desaparecido. «¿Cuándo fue la última vez que lo viste?», exigió Edmund. «Hace menos de 1 hora», respondió Charles. Él preparó el desayuno, subió. Supuse que estaba en su habitación vistiéndose para el día. Pero, cuando fui a buscarlo, se había ido. La mente de Edmund se aceleró. ¿Acaso Marcus no había esperado su escape planeado? Había oído que Victoria venía y había huido por miedo. ¿O había ocurrido algo más, algo que ninguno de ellos había previsto? La cara de Victoria había pasado de furia a calculador. No puede haber llegado muy lejos, no a plena luz del día, no sin preparación. Inscriba las tierras, pregunte a sus otros esclavos.
A ver si alguien vio algo. No me diga qué hacer en mi propia casa, dijo Edmund. Entonces hazlo tú mismo. Ese muchacho es un tesoro para el que lo encuentre primero. ¿De verdad quiere que sea alguien más que nosotros? El tercero de esa mañana salió de esa pesquisa. Uno de los palafreneros, interrogado, declaró haber visto un carruaje detenerse en la puerta trasera de la finca al amanecer. Creyó que era una entrega, no le había tomado importancia, pero ahora que lo pensaba mejor, el carruaje llevaba los signos de los Dalton, una raya azul a lo largo de los paneles laterales. Dalton, sofocó Edmund. Ese hijo de puta no esperó una respuesta. Se lo llevó. Pero Edmund se equivocó. Jacob Dalton no se había llevado a Marcus. Como estaba ocupado organizando el funeral de su hijo, Jacob Dalton estaba demasiado angustiado para pensar en negocios o planes. El carruaje que el chico de cuadra había presenciado sí era de los Dalton, pero había sido rentado por alguien más. Alguien que había estado moviendo los hilos tras bambalinas de todos los intereses en juego, esperando el momento oportuno para hacer su movimiento. Quien se había llevado a Marcus sabía algo que ninguno de los demás sabía, que el valor del chico no estaba en su belleza o en su capacidad de chantajear. Su importancia radicaba en lo que sabía, lo que había visto durante sus semanas en la casa Harrington, lo que podía revelar sobre los escándalos entrelazados que involucraban a 3 de las familias más poderosas de Memphis. Para cuando Edmund, Charles y Victoria se dieron cuenta de que Marcus no solo había escapado, sino que había sido llevado intencionalmente por alguien con una agenda. Ya estaba a 16 kilómetros de Memphis, dirigiéndose a un lugar que ninguno de ellos podría haber imaginado. La desaparición de Marcus Thornton envió ondas de choque a través de la élite de Memphis, que más tarde se hablaría en voz baja como el mayor escándalo que la ciudad jamás había conocido. Pero eso no lo entendería hasta más tarde. Tras su desaparición, todo fue confusión. El primer impulso de Edmund Harrington fue llamar a la policía e informar de un esclavo fugitivo. Pero la mirada helada de Victoria Cavendish lo detuvo antes de que pudiera mandar por el sheriff. «Considérelo», dijo ella. «Una vez que lo lleva ante la ley, todo se vuelve un registro público. Se harán preguntas sobre el pasado de Marcus, su compra, los papeles de Fletcher. Eso es lo que desea». Edmund vaciló. Ella tenía razón. La participación oficial traería un escrutinio oficial, y el escrutinio revelaría las anomalías en la compra de Marcus. Era preferible abordarlo en privado, por canales que no dejaran rastro. «Entonces, ¿qué propone?», dijo Edmund. «Combinamos fuerzas. Usted, mi familia y los Dalton. Todos tenemos motivos para querer encontrar a Marcus. Pagamos detectives privados, cazadores de esclavos si es necesario. Lo vemos primero y luego lo resolvemos». Charles, escuchando esta conversación, se sintió aún más preocupado. «¿Resolver cómo?». Victoria lo miró con sus ojos helados. «De cualquier manera que sea necesario, señor Harrington. No hay tiempo para delicadezas». Durante los 2 días siguientes, se llevó a cabo una búsqueda privada. Edmund llamó a Jacob Dalton, quien, aunque lamentó la muerte de Thomas, entendió la necesidad. Los 2 hombres, junto con Richard Cavendish, que todavía se estaba recuperando de sus quemaduras pero estaba decidido a participar, juntaron sus recursos y contrataron a un conocido cazador de esclavos llamado Silas Ketch, un hombre con reputación de capturar fugitivos sin importar el costo. Ketch escuchó sus relatos sobre Marcus con un interés más que profesional. Cuando le mostraron un daguerrotipo que Charles había encargado semanas atrás,
un retrato de Marcus que Charles había dicho que era para los archivos familiares. Ketch lo examinó detenidamente. Cara rara, notó Ketch. De los que la gente recuerda. Eso facilitará su localización en caso de que aún se encuentre en la zona. Pero, señores, decidme, ¿hay algo más que deba saber de este esclavo en concreto? ¿Algo que pueda influir en el modo en que realizo la búsqueda? Los tres hombres se miraron entre sí. Finalmente, Cavendish habló. Es valioso, muy útil. Vale más de lo que cuesta. Queremos que nos lo devuelvan sano y salvo y con discreción de dónde estuvo mientras estuvo desaparecido. Los ojos de Ketch se entrecerraron. La discreción es cara. Y si este chico es tan bueno como dice, querré garantías de pago. $2,000 al contado, digamos. $1,000, repitió Edmund, más gastos. 1,500 y trato hecho. Aceptaron los términos de Ketch. El cazador de esclavos se fue a trabajar y dejó a las tres familias preocupadas. Pero mientras Ketch iniciaba la búsqueda, otras fuerzas estaban en movimiento en Memphis, fuerzas que ninguno de ellos comprendía. La muerte repentina de Thomas Dalton fue seguida 2 días después por otra muerte inesperada. Uno de los socios comerciales de Richard Cavendish, un corredor de algodón llamado William Drexler, el mismo hombre que inicialmente alertó a Charles sobre la apariencia inusual de Marcus, quien colapsó durante un almuerzo de negocios. Murió antes de que llegara un médico. Al parecer, por fallo cardíaco. Había estado en perfecta salud esa mañana. 2 muertes en 4 días, ambas de hombres jóvenes y saludables relacionadas con el caso de Marcus Thornton. Algunos lo llamarían coincidencia. Otros murmuraban algo más oscuro. Los murmullos se intensificaron cuando Silas Ketch regresó a Memphis una semana después de partir en su búsqueda. El cazador de esclavos parecía envejecido años en días. Reunió a los 3 hombres en el estudio de Edmund Harrington y les presentó un informe que los dejó atónitos. «Encontré a su esclavo», dijo Ketch sin rodeos, o más bien, encontré dónde lo habían llevado. Hay una mansión a unas 25 millas al noreste de aquí, una antigua plantación que dicen que fue abandonada tras la muerte del antiguo propietario, excepto que no está abandonada. Alguien la ha estado utilizando como base de operaciones. Y ese alguien los ha estado observando a todos ustedes durante meses. ¿Espiándonos?, exigió Cavendish. ¿Quién? Ahí es donde se pone complicado. Quien se llevó a Marcus es una mujer. No conseguí su nombre. Se había ido antes de que pudiera hacerle preguntas, pero encontré papeles en esa casa, caballeros. Cartas, documentos bancarios, correspondencia privada. Alguien ha estado catalogando todo acerca de sus 3 familias, sus negocios, sus asuntos personales, sus debilidades financieras, todo. Edmund sintió un escalofrío por la espalda. ¿Qué tipo de papeles? Registros de compras ilegales de esclavos, prueba de movimientos fraudulentos de propiedad, sobornos a funcionarios de la ciudad, prueba documental de arreglos de negocios ilegales. Caballeros, quien haya reunido esta información tiene en sus manos destruir a sus 3 familias juntas. ¿Dónde está Marcus?, Dalton preguntó, su voz sofocada. Se fue. Se fueron tal vez 2 días antes de que llegara. Pero dejaron algo atrás, un mensaje, para ustedes 3. Ketch sacó un sobre sellado de su abrigo. Edmund lo cogió con manos temblorosas y rompió el sello. En el interior había una sola hoja de papel con una escritura elegante. Caballeros, a estas alturas sabrán que Marcus Thornton ya no está a su alcance. También habrán notado que su vida privada ya no es privada.
Tengo pruebas de delitos suficientes para ver a los tres en prisión, a sus familias en la ruina, sus nombres en el olvido. Puede que se pregunten por qué querría reunir esa información. Y la respuesta es sencilla. Todos ustedes fueron partícipes de lo que le sucedió a mi hijo. Jacob Dalton. Se lo vendió a Fletcher, en pleno conocimiento de que la documentación era falsa. No le importó que estuviera vendiendo a una persona libre porque el beneficio era demasiado bueno como para dejarlo pasar. Richard Cavendish. Usted siguió a mi hijo hasta Memphis para usarlo como moneda de cambio. Pensó en sacarme dinero con la amenaza de revelar lo que había hecho. Luego, revelarlo de todos modos solo por el placer de arruinar lo que quedaba de la reputación de mi familia. Edmund Harrington. Usted pagó por mi hijo, en una transacción que sabía que era sospechosa, que el precio era demasiado alto, que la documentación parecía turbia. No le importó porque quería escagrir el trofeo que él era. Los tres vieron a un chico solo y lo vieron como una oportunidad. Ninguno de vosotros vio un hombre. Ninguno de vosotros pensó en el daño que estabais haciendo. Ahora van a pagar por esa falta de respeto. Podría matarlos a todos ahora mismo. Podría dar mis papeles a los periódicos, al gobierno federal, a cualquiera que quisiera escuchar. Pero eso sería demasiado fácil, demasiado indulgente. Pero en vez de eso, les voy a dar una elección. En los próximos 30 días, cada uno de vosotros recibirá instrucciones precisas sobre cómo enmendar el daño causado. Estas restauraciones serán costosas, monetarias, sociales, personales. Si obedecen, les devuelvo su documentación y nunca más volverán a saber de mí. Si se niegan, si intentan lastimarme a mí o a mi hijo, todo lo que sé sale a la luz. La decisión es suya. Elijan con sabiduría. Eleanor Thornton. El silencio que se produjo a continuación fue absoluto. Edmund leyó la carta 2 veces, sin poder creer lo que veía. Su madre, la mujer que supuestamente vendió a su propio hijo como esclavo, de alguna manera lo había planeado todo. Había recuperado a Marcus, los había estado observando durante meses, reuniendo pruebas de delitos que pensaron que estaban bien escondidos. «Es un farol», dijo Cavendish al fin, aunque su voz carecía de convicción. «No puede tener la evidencia que dice tener». «El tratante de esclavos dice otra cosa», respondió Dalton. «Vio los papeles. Está dispuesto a jugarse el futuro de toda su familia a que miente». «Quiero saber», dijo Edmund en voz baja, «cómo lo hizo». ¿Cómo pudo una mujer planear algo tan complicado? El almacén en llamas, las muertes, el punto de todo. Está demasiado sincronizado para una sola persona. Ella tuvo ayuda, dijo Ketch. Había indicios de que algunas personas utilizaban esa propiedad. Yo diría que al menos 3 o 4 personas. Uno de ellos podría haber sido el mismo Marcus, si no fue secuestrado y escapó cuando se dio cuenta de que su madre intentaba rescatarlo. Las palabras los golpearon a todos a la vez. Marcus no había sido un espectador en nada de esto. Había estado recopilando información desde dentro de la casa Harrington, estudiando sus negociaciones, sus debilidades, su obediencia, su servicio impecable. Todo había sido una fachada, una cobertura mientras le revelaba información a su madre. «Ese hijo de puta astuto», gruñó Edmund, casi con admiración a pesar de su rabia. «Nos mintió a todos desde el principio». «Entonces, ¿qué hacemos?», dijo Charles. Se había mantenido en silencio durante el informe de Ketch, su rostro palideciendo con cada revelación. Ahora miró a los 3 hombres mayores en busca de una explicación. «¿Satisfacemos sus necesidades?». «De ninguna manera», respondió Cavendish de inmediato.
No negociamos con terroristas. La hallamos. Encontramos a Marcus y a los dos los silenciamos para siempre. ¿Y cómo piensa que lo hagamos?, dijo Edmund. Ella ha previsto todos nuestros movimientos. Ya tenía una ruta de escape preparada antes de que Ketch saliera a buscarme. Por lo que sabemos, ella y Marcus ya están en otro lugar, fuera de nuestro alcance. Entonces, contratamos personas para seguirlos. Gente que hace ese tipo de cosas. Hombres como él no son baratos. Y cuantas más personas involucremos, más probable es que se filtre información sobre esta situación. Cada persona a la que se lo contamos se convierte en un posible testigo en nuestra contra. Discutieron durante más de una hora. Los tres antiguos rivales, ahora aliados renuentemente por una amenaza que ninguno de ellos había previsto. Finalmente, el cansancio y el miedo los convencieron de una decisión provisional. Esperarían las órdenes de Eleanor Thornton antes de actuar. Lo observarían en ella, decidirían si podían cumplir y actuarían en consecuencia. Pero incluso mientras sellaban el plan, cada hombre ya estaba imaginando escapes. Cada uno ya pensaba en salvarse, aunque fuera a costa de los demás. Su alianza era precaria en el mejor de los casos, unida únicamente por el miedo compartido y la esperanza de que de alguna manera pudieran escapar de este desastre con sus reputaciones intactas. Todos estarían decepcionados. Eleanor Thornton no había pasado meses en planificación solo para ceder a sus exigencias. Ella no anhelaba dinero ni reformas sociales. Ella deseaba algo peor, algo que garantizara que estos hombres jamás volverían a abusar de su poder como lo habían hecho con su hijo. Ella lo quería muerto. Las instrucciones de Eleanor Thornton llegaron una semana después, dejando un mensajero anónimo en cada casa. Las cartas eran iguales en forma, pero adaptadas en contenido a cada víctima, explotando sus debilidades. Jacob Dalton recibió la suya primero, entregada en su casa una mañana sombría, aún lamentando la muerte de Thomas. Las órdenes eran claras. Escribir una confesión completa de su participación en el tráfico de Marcus Thornton, admitiendo haber vendido a sabiendas a un hombre libre a la esclavitud. Esta declaración jurada debía ser notariada y enviada a una dirección en Nashville en un plazo de 15 días. También tenía que desembolsar $15,000, la cantidad que Eleanor estimó que había obtenido en 5 años de comercio ilegal de esclavos, a un fondo para ayudar a antiguos esclavos que querían estudiar y trabajar. Si obedecía, la evidencia en su contra sería destruida. Si se negaba, harían llegar copias de sus libros de contabilidad a las autoridades federales, junto con documentación que exponía al menos una docena de casos de comercio ilegal de esclavos, cada uno de ellos con pena de prisión. Dalton leyó la carta en su gabinete, con las manos temblando. Las exigencias eran imposibles. Una confesión escrita lo arruinaría, incluso si lograba evitar cargos federales. Su empresa, su nombre, la posición de su familia, todo se perdería, y $15,000 era una buena parte de sus activos líquidos. El cumplimiento lo arruinaría económicamente y socialmente, pero el incumplimiento lo metería en la cárcel. Se sentó en su estudio durante horas, la carta frente a él, sopesando opciones imposibles. Su esposa lo halló al mediodía, aún inmóvil, contemplando la nada. Las exigencias de Richard Cavendish eran otras, pero igualmente destructivas. Tenía que vender sus propiedades comerciales restantes a precios de mercado y donar las ganancias para fundar una escuela para niños de antiguos esclavos en Memphis. Tenía que escribir cartas a 3 familias a las que había estafado en negocios,
pidiendo perdón y prometiendo restitución monetaria. Y debía de renunciar públicamente a todas las organizaciones sociales que excluyeran a la gente por razones de raza o antigua condición de siervos. El suicidio social que implicaban estas acciones sería total. Cavendish se convertiría en un paria entre sus antiguos compañeros, su reputación hecha jirones, la posición social de su familia destruida. Su esposa, Victoria, al ver lo que exigía, se enfureció e hizo añicos un jarrón de cristal contra la chimenea. «No obedeceremos», dijo. «No me importa qué prueba diga tener. No vamos a ser mandados por una mujer que vendió a su propio hijo». «Ella no lo vendió», dijo Richard en voz baja. «Eso es lo que no entendimos. Ella nunca vendió a Marcus. Alguien más en su familia lo hizo, probablemente su esposo u otro pariente, encubriendo un escándalo. Ella ha estado tratando de recuperarlo desde entonces. Entonces, su queja es con quien se lo vendió, no con nosotros. Nosotros jugamos. Nos enriquecimos. A sus ojos, eso nos hace a todos culpables». Las exigencias de Edmund Harrington fueron las más devastadoras en lo personal. Debía de dar la libertad a sus 16 esclavos domésticos, entregándoles a cada uno de ellos sus papeles de libertad, dinero para el viaje y para comenzar sus nuevas vidas como personas libres. Tenía que admitir públicamente su participación en la adquisición de Marcus Thornton, a sabiendas de que era una operación sospechosa, y debía renunciar a sus cargos en las juntas directivas de 2 bancos de Memphis y aconsejarles que aprobaran políticas en contra de tomar garantías en esclavos para préstamos. Charles halló a su padre en el estudio a altas horas de la noche, la misiva en su mano, lágrimas surcando su rostro. Era la primera vez que Charles veía llorar a Edmund Harrington. «Se terminó», dijo Edmund con sencillez. «Todo lo que hemos creado, todo lo que nuestra familia representa, ella quiere que lo destruyamos todo, pieza por pieza». «Entonces peleamos», dijo Charles. «Contratamos abogados, investigadores, la halló antes de los 30 días. Es demasiado lista para eso. Lo ha estado planeando durante meses, tal vez más. Todo lo que podríamos hacer, ella ya lo ha previsto. Y Charles». Edmund observó a su hijo con el corazón roto. «Lo peor es que tiene razón en todo. Sí, tomamos parte en algo monstruoso. Sí, amamos más la propiedad que a las personas. Lo justificamos diciendo que era legal, que era normal, que era solo negocio. Pero eso no lo hace correcto. Era un pensamiento peligroso», se dio cuenta Charles. Su padre estaba cediendo al código de Eleanor. Ya estaba a mitad de camino. Y el cumplimiento mataría a su familia tan ciertamente como la exposición. «Debemos vernos», dijo Charles. «Las 3 familias. Tenemos que hacer un frente común, decidir cómo vamos a responder». La reunión fue 2 noches después, en la casa Harrington después del anochecer para no ser vistos. Jacob Dalton se veía agotado, como si no hubiera dormido desde que recibió su carta. Richard Cavendish parecía un poco más controlado, pero la presencia de Victoria mostraba que ella había asumido el control de la reacción de su familia. Edmund y Charles eran agentes de Harrington. Se sentaron en el estudio de Edmund, los 5 reunidos alrededor de la chimenea como conspiradores, que era lo que eran, pensó tristemente Charles. «Tenemos que encontrarla», dijo Victoria, tomando el control de la conversación. «Cueste lo que cueste, esto termina cuando Eleanor Thornton y su hijo estén fuera de juego». «Está hablando de asesinato»,
dijo Edmund sin rodeos. Estoy hablando de supervivencia. Ella nos ha dado una elección imposible: destruirnos a nosotros mismos en obediencia o ser destruidos en revelación. Sugiero una tercera vía: quitarle el poder de destruirnos. ¿Y cómo piensa que lo hagamos?, preguntó Dalton. No sabemos dónde está, no sabemos quién la está asistiendo. Por lo que sabemos, ya ha duplicado toda su evidencia y se la ha entregado a compañeros de confianza. Matarla solo nos haría más evidentes. Entonces, tenemos que descubrirlo. Necesitamos a alguien que pueda seguirla y averiguar la extensión completa de sus preparativos antes de actuar. Charles escuchó la conversación con creciente horror. Estaban discutiendo un asesinato como si estuvieran planeando una estrategia de negocios. Conocía la fortuna familiar construida sobre prácticas cuestionables. Era simplemente su realidad. Pero esto era diferente. Esto era conspirar para maltratar a una mujer cuyo único delito era tratar de rescatar a su hijo. «Hay otra manera», dijo Charles, interrumpiendo la estrategia de Victoria. «Podríamos satisfacer sus exigencias». Los otros 4 lo miraron como si se hubiera vuelto loco. «¿Estás loco?», exigió Victoria. «El sometimiento nos mata como nos mata la exposición». «Tal vez eso esté bien», dijo Charles en voz baja. «Tal vez merezcamos ser destruidos». «Carlos», empezó Edmundo. «No, espera, escúchame. Todo lo que Eleanor Thornton nos dijo es verdad. Andamos en el tráfico de un hombre libre. Amamos más la propiedad que a la humanidad. Matamos por dinero. Tal vez la respuesta no sea intensificar esos delitos con más violencia, sino asumir la responsabilidad por lo que hemos hecho». «Nobles sentimientos», dijo Cavendish con frialdad, «pero la nobleza no da de comer a tu familia, no salva tu nombre. El mundo necesita realismo, no lamentaciones filosóficas». «El mundo real está cambiando», respondió Charles. «Existe una creciente oposición a la esclavitud en el norte, tensiones federales por la ley del esclavo fugitivo. ¿Qué pasaría en los años venideros si los abolicionistas ganaran más influencia? ¿Y si la esclavitud misma se vuelve ilegal?» Toda la evidencia que Eleanor había reunido todavía estaría ahí. Todavía podría usarse en nuestra contra. El acatamiento al menos detiene esta amenaza. «Su hijo tiene razón», dijo Dalton pensativo. «El juego político está cambiando. Quizá la obediencia, por cruel que sea la mejor táctica a largo plazo». «De ninguna manera», dijo Victoria. «Peleamos», la halló, «y terminamos con esta amenaza de una vez por todas». La reunión se dispersó en medio de una disputa, la alianza improvisada rompiéndose bajo la tensión. Finalmente, sin nada resuelto, las familias partieron para decidir por sí mismas. El precario vínculo que el miedo había forjado se rompió, y cada familia quedó para luchar contra las exigencias de Eleanor sola. La semana siguiente, cada familia hizo su elección. Jacobo Dalton, destrozado por la muerte de Thomas y sin poder soportar la idea de la cárcel, empezó a escribir su confesión. Vendió bienes, vació sus cuentas y fue a hacer lo que Eleanor le exigió. El juicio lo arruinaría en todos los sentidos, pero al menos seguiría en libertad. Richard y Victoria Cavendish siguieron el camino contrario. Contrataron detectives privados, cazarrecompensas, matones. Gastaron una fortuna localizando a Eleanor Thornton y eliminándola antes de que terminaran los 30 días. Edmund y Charles Harrington estaban atrapados en el medio, sin poder decidir qué hacer. Edmund se inclinó 25 minutos y 2 segundos, obediente,
Su sentido de la rectitud sacudido por los eventos recientes. Charles, a pesar de lo que había dicho en la reunión, se debatía entre la culpa por su padre y la conciencia más pragmática de que el cumplimiento destruiría todo lo que su familia había construido durante generaciones. 20 días para la fecha límite y todo volvió a cambiar, porque Eleanor Thornton no había estado perdiendo el tiempo. Ella había estado estudiando sus reacciones, analizando sus movimientos y preparando su movimiento final, el que decidiría el destino de todos en este escándalo. Una mañana de febrero de 1852, 12 días antes del plazo de Eleanor Thornton, Memphis se despertó para encontrar a Jacob Dalton colgado en su estudio. Su esposa lo halló al amanecer, colgado de una viga del techo, con una nota prendida en el pecho. La nota era corta. No puedo vivir con lo que hice. Dios me perdone por las vidas que he destruido por ganancia. El suicidio sacudió a la sociedad de Memphis. Dalton había sido un personaje polémico, pero un hombre de negocios. Su suicidio indicaba un infortunio de tal magnitud que dio lugar a rumores en toda la ciudad. ¿Qué lo había desesperado? ¿Qué había estado ocultando? Los murmullos crecieron cuando, 2 días después, el cuerpo de Richard Cavendish fue encontrado en una habitación de hotel en Nashville. Los informes oficiales dijeron que murió de insuficiencia cardíaca, pero los que vieron el cuerpo notaron moretones alrededor de su cuello y signos de que había estado en una pelea antes de morir. Las autoridades de Nashville lo declararon muerte por causas naturales. Los bien conocidos problemas de salud de Cavendish tras el incendio de su almacén dieron una excusa perfecta. Pero los rumores no desaparecieron. 2 hombres muertos con días de diferencia, ambos relacionados con el caso de Marcus Thornton. El patrón era ineludible. Edmund Harrington se quedó solo para enfrentarse a las exigencias de Eleanor. Dalton estaba muerto. Cavendish estaba muerto. La alianza que se suponía que los protegería se había desvanecido en el aire, y Edmund estaba solo. El único objetivo que quedaba para lo que fuera que Eleanor tuviera en mente a continuación. Se decidió. A través de mensajeros y cartas cifradas, Edmund trató de comunicarse con Eleanor Thornton. Le envió un mensaje por canales que esperaba que ella estuviera observando, que quería negociar, discutir términos que pudieran complacerla sin destruir por completo a su familia. Para su sorpresa, recibió una respuesta en cuestión de días. Se reunieron en territorio neutral, una pequeña iglesia en las afueras de Memphis vacía entre semana. Edmund llegó con Charles, ambos armados, pero esperando que la violencia no fuera necesaria. Eleanor Thornton los esperaba en el santuario vacío. Era una mujer de unos 40 y tantos años, bien vestida, con el porte de una persona educada y fuerte. Marcus estaba a su lado, y al verlo de nuevo, Edmund experimentó una extraña combinación de ira, respeto y culpa. «Señor Harrington», dijo Eleanor sin rodeos, «gracias por venir. Imagino que lo que pasó lo hizo cambiar de opinión sobre mis peticiones». «Los eventos recientes», respondió Edmund con cautela, «han eliminado a 2 de los 3 hombres a los que apuntaba. Perdón por ser directo, pero ¿usted causó sus muertes?» El rostro de Eleanor no se movió. Jacob Dalton se mató antes de afrontar lo que había hecho. Su culpa lo destruyó mejor de lo que yo podría haberlo vengado. En cuanto a Richard Cavendish, baste con decir que los hombres que alquilan matones violentos a veces descubren que esos matones tienen sus propios planes. No lloro su muerte. Y ahora solo me tiene a mí. Sí, lo que nos reúne aquí. Querías negociar, pues negocia.
Edmund respiró profundamente. Sus exigencias arruinarían a mi familia. Asumo la responsabilidad por lo que le sucedió a Marcus. Estoy dispuesto a pagar los daños. Pero tenga misericordia de mi esposa, mi hijo, las personas que dependen de nuestra casa para trabajar. Déjame pagar sin arrastrar vidas inocentes conmigo. ¿Vidas inocentes? La voz de Eleanor se agudizó. Dígame, señor Harrington, ¿pensó en vidas inocentes cuando me compró a mi hijo? ¿Cuándo lo tuvo en su casa, ya consciente de que algo fallaba en la operación? Habla de piedad ahora que la necesita, pero ¿dónde estaba su piedad entonces? No tuve ninguna, reconoció Edmund. Me equivoqué. Hice algo horrible porque era legal y lucrativo y no quería examinarlo demasiado de cerca. No le pido perdón. Le ruego que el castigo caiga sobre mí. Eleanor lo observó un momento. Finalmente habló. Su hijo defendió el cumplimiento en la reunión con las otras familias. Propuso asumir la responsabilidad. Eso fue inesperado. Charles sintió que ambos pares de ojos se volvían hacia él. Parecía lo correcto, dijo. ¿Pero lo creías? ¿O solo estabas jugando con la culpa de tu padre para manipular su decisión? La pregunta lo golpeó como una bofetada porque era demasiado exacta. Había estado interpretando a ambos lados, defendiendo el cumplimiento ante su padre mientras rezaba en secreto por una solución que no exigiera un sacrificio tan devastador. Ya no sé qué pensar, reconoció Charles. Me educaron a considerar a los esclavos como bienes, a los negocios como éticamente indiferentes, al beneficio como su propia justificación. Pero viendo a Marcus estos meses escuchándolo, con su inteligencia, su humanidad, me ha hecho cuestionarme todo lo que me dijeron. No sé si la obediencia es adecuada o si es solo performativa. Solo sé que lo que le hicimos estuvo mal y alguien tiene que admitirlo. El rostro de Eleanor se suavizó. Eso es más honesto de lo que esperaba. Vale. Aquí están mis términos revisados, señor Harrington. Usted va a liberar a sus esclavos domésticos como yo ordené. Les dará papeles y materiales para empezar nuevas vidas. Dejará las juntas bancarias. Pero no voy a exigir el crédito por la compra de Marcus. Eso se dio a su misericordia. ¿Y qué obtengo a cambio? A cambio, mi archivo de sus delitos queda sellado. Usted y su familia pueden restaurar su reputación, pero tomará años y mucho trabajo. Serán reducidos, pero no destruidos. ¿Qué pasa con Marcus?, preguntó Charles. ¿Qué pasa con él? Eleanor miró a su hijo, que había estado callado todo el tiempo. Cuando Marcus habló, su voz llevaba el peso de la experiencia. «Me voy al norte», dijo Marcus. «A Boston, algún día. Mi madre conoce gente allí, gente que puede darme una nueva identidad, una nueva vida lejos de esta pesadilla. Voy a estudiar Derecho. Quizás me convierta en abogado de otros en situaciones parecidas. Voy a utilizar lo que me ocurrió para prevenir que le ocurra a otros». «Eso es admirable», murmuró Edmund. «No confunda el perdón con mis planes», respondió Marcus, su voz endureciéndose. «Nunca lo perdonaré, a usted, a ninguno de ustedes. Pero puedo aprovechar mi experiencia para algo bueno en vez de dejar que me destruya como la culpa destruyó al señor Dalton. Eso no es piedad para vos. Eso es supervivencia para mí». Los 4 se quedaron de pie en la iglesia vacía, el peso de lo que acababa de suceder colgando en el aire entre ellos. Finalmente, Edmund asintió a las condiciones de Eleanor. «Mañana voy a liberar a los esclavos». «Se cumplirá en la semana», respondió. «Asegúrese de ello.
porque si no cumple con estos términos, señor Harrington, todavía tengo mis papeles. Aún puedo destruirlo. Esto es misericordia, pero misericordia una sola vez. No me haga arrepentirme. Se despidieron aquella tarde. Eleanor y Marcus salieron de Memphis, dirigiéndose al norte hacia nuevas vidas, futuros desconocidos. Edmund y Charles regresaron a casa para iniciar el agonizante proceso de desmantelar la fortuna y el estatus de su familia. El escándalo de los meses que siguieron fue grande, pero controlable. Los Harrington liberaron a sus esclavos, les dieron papeles de libertad y dinero, y se retiraron de la sociedad. Hubo rumores de problemas de dinero y malas decisiones de negocios, pero sin nada específico, el chisme se desvaneció. En 2 años, el nombre de Harrington había sido manchado, pero no destruido. Se transformaron en una segunda familia, digna, pero ya no de primera línea. El destino fue cruel con las familias Dalton y Cavendish. El suicidio de Jacob Dalton dejó al descubierto fraudes financieros que provocaron la confiscación de bienes por parte de los acreedores. La familia Dalton se dispersó. Algunos se trasladaron a otras ciudades para huir de la vergüenza. La muerte de Richard Cavendish desató una investigación que finalmente reveló su participación en numerosos negocios turbios. Victoria Cavendish intentó salvar la reputación familiar, pero fracasó, muriendo en la pobreza en Nueva Orleans en 1856. En cuanto a Marcus Thornton, los anales se pierden tras 1852. Hay pistas de que un hombre que encajaba con su descripción ejerció la abogacía en Boston en la década de 1860. Posiblemente estuvo involucrado en el ferrocarril subterráneo, pero nada seguro. Eleanor Thornton falleció en Filadelfia en 1859. Su obituario la identifica como viuda y madre que pasó sus últimos años realizando obras de caridad en beneficio de antiguos esclavos. El enigma que había atormentado a Memphis durante aquellos meses se desvaneció en el olvido. Una historia más en una ciudad con demasiados secretos como para recordarlos todos. Pero, para quienes lo vivieron, los acontecimientos de 1851 a 1852 dejaron una cicatriz imborrable, un recordatorio de lo rápido que el poder podía transformarse en debilidad, cómo los secretos podían destruir a sus guardianes y cómo la búsqueda despiadada de ganancias podía llevar a la ruina. La historia de Marcus Thornton y las 3 familias que intentaron poseerlo nos muestra algo sobre el mundo que vivía en Estados Unidos antes de la Guerra Civil. Era un mundo en el que los seres humanos podían ser tratados como ganado, en el que la belleza y la inteligencia podían ser vendidas, en el que los ricos se atribuían el derecho de poseer no solo trabajo, sino también vidas. Los detalles de la historia, el precio exorbitante, los intereses rivales, la venganza elaborada de la madre, podrían parecer inusuales, pero la verdad subyacente era lamentablemente común. Miles de personas libres fueron esclavizadas ilegalmente en este tiempo, sus papeles falsificados, sus quejas ignoradas, sus vidas destruidas por un sistema que ponía por encima de los derechos humanos los reclamos de propiedad. La ley siempre presumió la propiedad sobre la libertad y hacía casi imposible que un esclavo demostrara su nacimiento libre, incluso con pruebas. Lo que hace raro el caso de Marcus Thornton no es que haya ocurrido, sino que dejó una evidencia tan clara de que ocurrió. La mayoría de esos casos se perdieron en la historia, las víctimas olvidadas, sus historias jamás contadas. Que esta narrativa en específico sobreviviera, aunque fuera en partes, a pesar de las lagunas en el registro histórico, demuestra la determinación de quienes participaron en preservar lo que ocurrió.
de hacer que la verdad prevaleciera sobre los poderes que trataron de extinguirlo. Los archivos que Eleanor Thornton reunió, la evidencia que recolectó, probablemente todavía se encuentre en archivos o colecciones privadas en alguna parte. Pero incluso si la documentación física se ha perdido, el patrón que reveló todavía importa. La combinación de belleza, negocios, poder y conciencia que marcó la vida de Marcus sigue resonando en la historia de Estados Unidos. Ya no vendemos esclavos, pero todavía lidiamos con preguntas sobre quién tiene valor, quién merece respeto y qué estamos dispuestos a sacrificar por ganancias o prestigio. En efecto, el enigma insoluble del más hermoso esclavo varón que jamás se vendió en Memphis no es un muchacho de 1851. Es sobre todos nosotros, lo que hacemos y lo que dejamos atrás. ¿Qué te pareció esta historia? ¿De hasta dónde llegaron algunos para defender sus secretos, del valor que otros mostraron para revelarlos? Deja tu comentario abajo y, si te ha convencido este enigma histórico, suscríbete a nuestro canal. Suscríbete a la campana y no te pierdas nuestras inmersiones en escándalos olvidados y verdades enterradas de la historia de Estados Unidos. Compártelo con alguien que ame los enigmas históricos. Estas historias merecen ser recordadas y puedes contribuir a que no se olviden. Hasta la próxima. Sigue poniendo en duda lo que creías saber del pasado.